la tercera sesión de este ciclo de entrevistas que nos ha permitido en la librería El Lugar Común, al brindarnos este espacio, organizar para ustedes. Agradecemos a todas las personas que están conectadas a partir de este momento en live stream, y a ustedes también que están aquí nos pueden seguir lo que va comentando nuestro invitado a través de la cuenta de Twitter @lugarcomún, y hacer también preguntas y comentarios por allí para ustedes y para los que nos estén escuchando esta noche. Coincidencialmente, pues el tema que nos ocupa el día de hoy es el tema de los derechos humanos. Y decimos que coincidencialmente porque en este momento está nuevamente en receso la audiencia preliminar que se le sigue a Leopoldo López y a 4 estudiantes por 4 delitos diversos: instigación a asociación para delinquir, instigación pública, daños a la propiedad privada e incendio. Y pues además tenemos el gusto y el lujo de conversar esta noche con un abogado, además ex juez penal, que pues está especializado en el área de derechos humanos, es profesor de la Universidad Central de Derechos Humanos y ha tenido la experiencia con el tema de los derechos humanos no solamente desde el entorno académico, sino también desde el ejercicio de la justicia. Se trata de Jesús Ollarves. Como les comentaba, él fue ex juez penal. Él tuvo bajo su responsabilidad tomar la decisión de dejar en libertad al general Carlos Alfonso Martínez. No sé si lo recuerdan, el general de la Guardia Nacional, pues que estuvo preso durante 3 años, así, 3 años. 2 años y unos cuantos meses. Y por una decisión ajustada a derecho de Jesús Ollarves, él quedó en libertad. El tema que nos ocupa esta noche es el tema de los derechos humanos, un tema por supuesto muy amplio sobre el que se puede decir mucho o simplemente se puede guardar silencio. De ambas posiciones somos testigos todos los venezolanos en este momento. Jesús, estamos agradecidos porque compartas esta noche con nosotros. Y en primer término, quisiéramos conocer cuál es tu apreciación en este momento del tema de los derechos humanos en todas las ópticas en las que se puede abordar el tema de los derechos humanos, porque es un asunto muy amplio. Bueno, lamentablemente en Venezuela hoy en día estamos viviendo una situación de déficit en materia de derechos humanos. Yo creo que para que la persona de a pie mejor lo comprenda, lo podríamos representar con el título del programa que todos los martes en la noche el presidente de la Asamblea Nacional proyecta en el canal del Estado, el cual está titulado Con el mazo dando. Lamentablemente en Venezuela estamos en presencia de una situación calamitosa en donde los derechos y las garantías de los venezolanos pasaron a ocupar el peor de los lugares de acuerdo a la justiciabilidad que prevé la Constitución de la República. Cuando se habla con el mazo dando, es decir, con un palo, con un garrote dando, lo que se quiere decir es que desde los más altos pináculos del poder, los venezolanos, los ciudadanos, nos vemos sumidos en una situación de calamidad, una situación en donde los derechos y las libertades están siempre al filo de lo que señala de una u otra forma el capricho de un funcionario, o por el contrario lo que ordena un factor político desde el Ejecutivo Nacional. Esto representa un fenómeno perverso que tiene 2 rostros: la politización de la justicia y la judicialización de la política. Tú hablabas del caso de Leopoldo López, pero resulta que ya no se trata simplemente de personas que estén inmersas de forma activa en el proceso político. De forma muy lamentable nosotros hemos visto cómo se ha judicializado la protesta social, pasó a ser considerada no como un derecho tal cual como está consagrado en la Constitución, sino como un delito. Y lo peor es que el Estado o algunos factores dentro del Estado hacen uso de la institucionalidad para hacer uso de una suerte de pesca de arrastre para aterrorizar a las personas por el solo hecho de disentir. Hablar del Estado es quizá para muchas personas hablar de una entelequia, porque estamos ante algo que es tangible pero también es no tangible.
en el caso de los derechos humanos, ¿cuál es la manera más sencilla de explicarle a alguien qué es un derecho humano, cómo se ejerce un derecho como el humano, de qué manera y desde qué sectores desde el propio Estado se puede atentar o se pueden violar esos derechos humanos? Son derechos que la persona tiene por su sola condición de ser humano. Se trata de derechos fundamentalísimos como el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho al debido proceso, el derecho a la libertad de expresión, entre otros. Esta relación no se trata de una relación entre particulares, una relación en donde el sujeto activo de la violación y el que debe garantizar el contenido esencial de estos derechos es el Estado o cualesquiera de los funcionarios que encarnan el poder dentro del mismo, bien sea dentro del poder ejecutivo, dentro del poder legislativo, dentro del poder judicial, electoral, el poder moral o incluso hasta el poder militar, que no está consagrado como tal en la Constitución, pero evidentemente en su condición de funcionarios públicos tienen la obligación de garantizar los derechos de toda la ciudadanía y no como lamentablemente se ha venido haciendo, que solo este derecho suele respetársele o privilegiársele a una parcialidad política. Si hacemos una revisión histórica de cómo evolucionó el derecho humano en Venezuela tal y como un derecho, poniendo como punto de referencia Gómez, para ir quizás un poco atrás, pero no tan atrás por cuestión de tiempo, ¿cuál es la evaluación que se puede hacer en este momento, 2014, de la condición de los derechos humanos en Venezuela? Fíjate, vamos a partir desde esa época histórica hasta el año 1999, los derechos humanos formaban parte de una categoría completamente inexistente, hasta que el constituyente y la sabiduría del pueblo venezolano hicieron uso de ese proceso para convertir lo que era una aspiración por alcanzar en derechos objetivos y concretos plasmados en la Carta Fundamental, en la Constitución de la República. Desde el año 1999 hasta nuestros días, nosotros lamentablemente hemos visto una erosión del contenido esencial de esos derechos, un irrespeto que ha formado parte de una agenda, de un proceso político que tiene su génesis en una plataforma política enmascarada por el Partido Socialista Unido de Venezuela y en donde ha utilizado en la última década la institucionalidad para perseguir a la disidencia, bien sea precisamente para privilegiar a esa parcialidad política y en otros casos por ignorancia. Lamentablemente es una categoría del derecho que ha sido también banalizada por ciertos sectores de la sociedad y también prostituida por otros, ¿no? Que hay una falsa percepción de lo que es la justiciabilidad de derechos humanos, sobre todo cuando estamos en presencia de la represión del crimen, en donde siempre las madres de algunas víctimas suelen decir qué pasa con los derechos humanos de mi hijo, ¿no? Es importante destacar que cuando estamos haciendo referencia a esta categoría jurídica estamos hablando de una categoría que no privilegia a los delincuentes, sino simplemente protege al ser humano, independientemente de que sea un santo o un delincuente, de los abusos del Estado. Ahí es cuando entonces entra el inciso de los derechos humanos de los que están en las cárceles, que siempre ha sido un tema áspero cuando se habla de los derechos humanos de los que están en las cárceles y los que están fuera o han sido víctimas de los que están en las cárceles. Preguntan, bueno, ¿y mis derechos humanos, esos que violó ese delincuente? Claro, eso es un falso dilema, porque fíjate tú, el derecho penal tiene una orientación y es precisamente sancionar una conducta típica, antijurídica y culpable, es decir, un delito a una persona que lo haya cometido. Pero en materia de derechos humanos lo que se busca es precisamente evitar los abusos por parte del Estado, independientemente de que estemos en presencia de un delincuente o de un santo. Pero fíjate, cuando hablamos de las cárceles estamos en presencia de un dilema terrible, porque se supone que en las cárceles es donde se encuentran las personas o se deberían encontrar con mayor protección.
independientemente de que hayan cometido un error en su vida, y ahí están pagándolo con el tema penitenciario, con lo que significa la aflicción de la sanción, con la pena. Pero en Venezuela y en otros países vemos de forma muy lamentable que es precisamente en las cárceles en donde existe el mayor, o donde debería existir el mayor ámbito de seguridad y control sobre los derechos de los privados de libertad, y precisamente es donde mayores casos de abuso de derechos humanos se cometen. Sobre este particular sobresale un asunto que es casi desconocido. Por ejemplo, hay desapariciones forzadas, hay más en las cárceles. Eso es una cuestión inaudita. Eso es un delito que por su esencia se debería de cometer en personas que están gozando de su libertad y por lo general suelen ser secuestrados por bandas con aquiescencia del Estado. No, allí en ciertas penitenciarías y específicamente en Venezuela se han dado casos de desaparición forzada de personas. ¿Cómo se registra eso si se supone que la vida de un ser humano que está procesado o condenado está prácticamente en depósito bajo la custodia del Estado? Bueno, precisamente eso es un inciso adicional dentro de este gran diagnóstico, en donde cuando hacemos una evaluación de la conducta del Estado, de sus políticas públicas y específicamente de lo que debería ser la conducta de un defensor, nos damos cuenta que el Estado está completamente aplazado tanto en materia de derechos civiles y políticos como en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, aquí hay un falso dilema. Aquí se dice, no, pero es que esto es un gobierno que es verdad que a lo mejor el tema de la delincuencia, el tema de la violencia no ha sido encarado, pero nosotros tenemos una justiciabilidad o una exigibilidad en materia de derechos económicos, sociales y culturales. La escasez, el desabastecimiento y la falta de acceso a los mismos es una clara evidencia en donde el Estado está en este diagnóstico aplazado en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Y en materia institucional hay algo que la capacidad de asombro de cualquier persona se ve trastocada. Por ejemplo, a mí me llamó poderosamente la atención cuando, a propósito de una salida consensuada con todos los factores políticos, el gobierno tuvo la brillante idea de sugerir la creación de una comisión de derechos humanos, lo cual a muchas personas les puede resultar una salida o una solución plácida. Esto lo que revela precisamente es que la Defensoría del Pueblo no está haciendo su trabajo y precisamente el gobierno, desde las más altas esferas del Ejecutivo Nacional, está buscando la manera de enmendarle la plana a la Defensora del Pueblo.